de vida. Gracias, mi Dios amado, por tu gozo, por tu paz, por tu amor, por derramar sobre nosotros, mi Dios amado Señor, esa sangre, mi Dios amado Señor, que depositaste, mi Dios amado Señor, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Gracias, mi Señor amado, porque tú nos has escogido, mi Dios amado Señor, a ser, mi Dios amado Señor, obrero de tu palabra. Mi Dios amado, yo te pido en la mañana de hoy que sea tú guiando mis labios, Señor amado, que sea tú guiando, mi Dios amado Señor, cada palabra que va a ser expuesta en la mañana de hoy. Yo te pido que pases carbón encendido, que tú unjas, mi Dios amado Señor, mi garganta, para amado Señor, para que en ella, Señor amado, puedan salir palabras, para amado, de bendición. Mi Dios amado, prepara oídos, Señor amado, presto a escuchar de tu palabra, presto, para amado, a ser hacedores de ella, Señor amado. Que sea tú glorificándote, para amado, en cada una de esas vidas, Señor amado, que está escuchando a través de esta transmisión, mi Señor amado. Yo te pido que te glorifiques en cada hogar, que tomes el control, para amado Señor, de todas sus vidas, mi Dios amado Señor, y que te dejes sentir, mi Señor amado, a través de cada uno de ellos, Señor. Que tu presencia, mi Dios amado Señor, sea, para amado, entre nosotros, mi Señor amado. Yo te lo pido, mi Señor amado, en tu santo nombre, mi Dios. Amén. Gloriosa mañana nos ha preparado el Señor, ¿verdad? Con ese sol tan radiante que se siente en nuestro ser, ese calor que se siente en nuestro ser, que así sabemos, ¿verdad?, que estamos vivos, porque si no sentimos, ¿verdad?, ese calor que nos va quemando en nuestra piel, ese calor que va quemando, ¿verdad?, y sientes esa temperatura, ¿verdad?, hirviendo en nuestras vidas, es como único podemos saber que el Señor nos ha regalado un día más. El Señor se ha placido en llevar a nuestras vidas, ¿verdad?, ese gozo, esa misericordia, ese amor tan grande que nos tiene como Padre, porque si no sentimos ese calor tan radiante que nos ha preparado en la mañana de hoy, no estamos aquí, o sea, no estamos presentes ya, pues no hay vida en nosotros. Pero el Señor, ¿verdad?, nos ha resplandecido con ese calor tan jugoso, ese sol tan brillante, esa linda mañana que el Señor nos ha preparado para que nosotros, ¿verdad?, nos glorifiquemos en Él, para que nosotros, pues, seamos merecedores de ella, le demos que alabanza, le demos que la gloria, lo alabemos, lo adoremos. Porque para eso, ¿verdad?, el Señor nos ha preparado esa mañana para que nosotros podamos ser dignos, ¿verdad?, de un nuevo amanecer, un nuevo despertar en nuestras vidas. Así el Señor, ¿verdad?, ese gozo que el Señor nos ha dado y en esta radiante mañana, esa es la misma palabra que, ¿verdad?, la leemos en el capítulo de Efesios, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, el Señor nos ha preparado, ¿qué? El día de hoy. Nos ha preparado ese día, un nuevo despertar. Pero ya el Señor ya tenía preparado, ¿verdad?, que hiciera ese radiante, que hiciera ese calor, ¿verdad?, que lo pudiéramos sentir en nuestro cuerpo, que esa temperatura en nuestro cuerpo, ¿verdad?, fuera elevándose. Porque así el Señor los fue preparando para que nosotros podamos ¿qué?, sentir, ¿verdad?, ese llamado, sentir eso que el Señor ha preparado de antemano para esas obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser, ¿qué?, merecedores de ella. Dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor, ¿qué?, nos preparó un día nuevo, nos llenó, ¿verdad?, esas obras, para que nosotros podamos ser, ¿qué?, hacedores, ¿verdad?, merecedores, podamos, ¿qué?, reconocer lo que el Señor, las grandes obras que el Señor hace en nuestras vidas. El Señor nos ha llamado, ¿verdad?, a que nosotros podamos, ¿qué?, disfrutarla. Y también de disfrutarla, ¿qué?,
reconocer que sin Él nosotros no tenemos que vida, que sin Él nosotros no tenemos ese gozo, que sin Él no podemos que sentir. Estaríamos que nada, no tuviéramos que esa oportunidad que el Señor nos ha dado en nuestras vidas, que es para glorificarnos, que es para que lo adoremos, para que lo alabamos, para que nosotros podamos que reconocer ese sacrificio tan grande que el Señor hizo en esa cruz. Como dije, el tema es, somos carne y hueso. Cuando nosotros como personas ya antes de la formación, ¿verdad? De que nosotros fuéramos que personas, fuéramos seres humanos, ¿verdad? Vivientes. Nosotros nos comenzamos que para que nosotros seamos carne ahora mismo y hueso, seamos una persona independiente, seamos unas personas, ¿verdad? Libres para adorar al Señor. El Señor se fue creando en el vientre de nuestras madres. Nos fuimos creando en ese vientre, ¿verdad? Dice según, ¿verdad?, la ciencia, nosotros fuimos creados a través de un óvulo, la unión de un óvulo, un espermatozoide. Una vez ya, ¿verdad?, estando depositado en un útero, nosotros comenzamos una formación dentro del vientre de nuestra madre. Una formación, ¿verdad?, en la que esas dos cositas que son tan minúsculas se fueron uniendo. Y de ahí poco a poco, ¿verdad?, se fueron entrelazando y ¿qué? Fuimos creándonos en ese vientre. Fuimos haciéndonos, ¿verdad?, una pequeña criatura que casi de la cabeza de un alfiler. Y comenzamos a formarnos poco a poco en ese vientre. Dentro de esa cavidad, dentro de ese útero que el Señor, ¿verdad?, preparó para que fuera el horno, ¿verdad?, de esa criatura, de ese nacimiento que está próximo a realizar, pero ya el Señor había preparado un lugar en donde nosotros íbamos a estar en ese calor, en ese horno, cociéndonos poco a poco dentro de un útero de una mujer. Dice, según, ¿verdad?, la ciencia y según la medicina, nos vamos formando poco a poco. Se va formando nuestra cabeza, nuestro cerebro, se van formando los vasos sanguíneos, ese corazón, ¿verdad?, va empezando a latir en esa cosita tan minúscula. Comienza, ¿verdad?, a haber vida. Porque cuando ya hay un latido, ¿verdad?, cuando ya hay un corazón, una sangre fluyendo, es vida. O sea, esa vida ya se está formando dentro del vientre de un útero. O sea, ese horno, ¿verdad?, va cociéndose poco a poco. Yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que es como si fuera cuando tú vas a hacer un bizcocho. Para que haga un bizcocho tiene que haber un ingrediente, ¿verdad? Mezclar la harina, mezclar los huevos, la leche. Y ir batiendo, ¿verdad?, esa mezcla para que haya una forma. Y el azúcar, todos los ingredientes, porque no puede faltar algo. Si falta un ingrediente, pues entonces ya la mezcla se daña y el producto no sale como tú esperas. Así mismo es el niño, ¿verdad?, un embrión dentro de un útero. El Señor va formándolo poco a poco, con mucha cautela de que todas, ¿verdad?, todas sus partes se vayan formando desde su cerebro, desde sus vasos sanguíneos, que se vayan empezando a correr esa sangre por ese cuerpo, ese corazón comience a latir, para que vaya bombeando, ¿verdad?, esa sangre por todo tu ser. Y se van formando poco a poco los órganos dentro de esa cavidad. Se van formando esos órganos internos, los pulmones, para que haya una buena oxigenación y esa sangre pueda fluir. Los riñones que van filtrando, ¿verdad? Todo lo que el embrión necesita para que vaya formando una persona, se va cociendo dentro de ese útero. Se van formando todos los órganos, se van formando los intestinos, se van formando todo lo que es necesario para una sobrevivencia
cuando ya esté todo formado, para que pueda que una se pueda independizar, pueda ser una nueva criatura, pueda que crecer. Los pies van haciendo forma, las manos se van formando, esos deditos ya entonces te van dándose la forma de que hay una mano. O sea, el Señor nos fue preparando poco a poco desde el vientre de nuestra madre para que nosotros podamos ser que una criatura, un nuevo que seamos que hombres y mujeres que de bien, hombres y mujeres en que nos lo podamos que ser útiles a la sociedad. Una vez que ya estamos completos, ¿verdad? Formando nuestros ojitos, la nariz, la boca, nuestros oídos. O sea, ya todos esos órganos, ¿verdad? Ese físico de su rostro, ese físico, ¿verdad? De los sentidos, ese tacto, esos sentimientos, ¿verdad? Que van ya creándose dentro de un vientre materno. El Señor va preparándonos con mucha cautela para que podamos ser que hombres y mujeres de bien, para que podamos ser que útiles a la sociedad. Una vez ya estemos que completitos, que ya no nos falte nada, que ya hayamos que adquirido la madurez necesaria para estar que fuera del útero materno, ahí es que entonces comienza que el alumbramiento, ahí que comienza que el nacimiento de una nueva criatura a nuestro país, a nuestra sociedad. Asimismo el Señor va haciendo, ¿verdad? Todo con una cautela, todo un plan que definido para que cuando ya esa criatura vaya a salir fuera de ese útero, ya que hay unos preparativos previos para ese alumbramiento. La mamá y el papá comienzan a preparar la habitación, comienza a haber unos preparativos en el hogar. Ya se están preparando que mentalmente para el recibimiento de esa nueva criatura, esa nueva persona, ese nuevo miembro a ese hogar. Ya se van preparando poco a poco para la llegada de ese hijo o esa hija. Los animales empezó a crear que con lo que nos íbamos a satisfacer nuestros deseos, refiriéndome a la comida, nos iba a dar alimentos, el agua, un lugar ya preparado para que nosotros podamos disfrutar de esos placeres de la naturaleza, como el ser tan radiante que el Señor nos preparó en la mañana de hoy, para que nosotros podamos ser merecedores de eso que el Señor ya de antemano ya había preparado el agua, los alimentos, empezó a crear la vegetación, ya el lugar adecuado para nosotros poder habitar. O sea, Él no nos mandó un desierto, no, al contrario, donde había vida, donde había vegetación, donde ya el oxígeno, ¿verdad? Porque las plantas son las que nos va produciendo ese oxígeno en nuestras vidas, para que nosotros cuando ya un niño va recibiendo oxígeno a través de ¿qué? Del cordón umbilical, que es el transmisor, ¿verdad? De ese contacto, esa alimentación que va de mamá a bebé a través de la placenta, va llevando oxigenación a ese niño, va llevando el alimento necesario a través de el cordón umbilical. Pues por tanto, el Señor nos fue preparando de antemano un lugar para que nosotros pudiéramos respirar por nosotros propiamente, ¿verdad? Que no dependiéramos de un cordón umbilical. Nos depositó la naturaleza, que es la necesaria para que nosotros podamos respirar, para que nosotros pudiéramos respirar ese aire puro, aire fresco. El Señor nos fue preparando ese escenario para nosotros poder habitar, para nosotros poder vivir. El Señor nos fue preparando ese escenario
como una madre y un padre va preparando el escenario donde va a vivir o donde va a dormir esa criatura que está por nacer. De antemano, desde la creación del mundo, el Señor nos ha preparado. Y cuando ya esté ese escenario preparado, que no le falte nada, no le falte ni el alimento, no le falte ¿qué? El agua, el oxígeno. Podamos ¿qué? Diferenciar entre el cielo y la tierra. Podamos ver las maravillas que el Señor nos preparó. Todo el Señor que lo hizo con un detalle. Lo hizo con un propósito, los árboles con fruto. Toda la naturaleza el Señor las hizo con un propósito. Y era preparando que el camino de esa criatura que iba a estar por nacer. Dice las Escrituras que el Señor que nos trajo a un nuevo ¿qué? Un paraíso. Paraíso, ¿verdad? Que ese verdor, yo me imagino aquel lugar, ¿verdad? Aquel lugar que como, es como cuando tú vas a un bosque, o sea, ver la creación, esa naturaleza, ver cómo que el pajarito está cantando, ver cómo el ruido de ese agua cayendo, en ese arroyo, ver lo que el Señor nos ha preparado de antemano para que nosotros podamos disfrutarla, esa naturaleza, ese verdor, esas maravillas que el Señor nos ha hecho, nos ha dado, para que nosotros podamos ¿qué? Disfrutarla, para que nosotros podamos ser merecedores de ella, para que nosotros podamos ¿qué? Vivir, tener el sustento. El Señor nos ha cuidado de que desde el nacimiento, de nuestro nacimiento. Y mientras Él nos cuidó de nuestro nacimiento, nos estaba preparando el lugar donde íbamos a habitar. El Señor llena nuestras vidas de ¿qué? De alimento, de frutos. Dice las Escrituras que Él nos formó y ahí es que entonces comienza que la creación del hombre a través de ¿qué? De Adán. Dice las Escrituras que Él nos llamó, ¿verdad? Y le puso nombre a ese primer ser viviente. Adán. Pero para que él no estuviese solo, porque vio, ¿verdad?, que el hombre no puede estar solo, que el hombre necesita una compañía, que el hombre necesita hablar con quien que establecer conversación, con quien que tener una comunicación. Porque tú te imaginas si no hubiese sido más que un solo hombre. Nos remontaríamos como a Tarzán, ¿verdad? Como en las películas que vemos a Tarzán, que fue criado, ¿verdad?, por los monos y adquirió ¿qué? La personalidad de un animal. Asimismo, hubiese estado pasando con Adán. Si el Señor no hubiese creado, ¿verdad?, una compañera para Adán, ¿qué personalidad hubiese estado adquiriendo Adán? O sea, ¿dónde está el reflejo de él como persona a través de otra creación del Señor? Para que el Señor no tuviese, para que Adán no tuviera solo, creó que a Eva, que era que imagen y semejanza del Señor, porque así dice la palabra, que el Señor nos diseñó a que a imagen y semejanza de Él. O sea, a imagen y semejanza del Señor. Así nos crió el Señor. O sea, nos creó, nos formó. O sea, que nosotros físicamente somos que a imagen y semejanza del Señor. Pero, ¿tenemos la misma mentalidad del Señor? Él nos formó. Nos hizo que a su imagen y semejanza, con 2 manos, con 2 pies, nuestro cuerpo, un cuerpo para sostener, unos pies para que sostengan, ¿verdad?, que este torso. Pero dice las Escrituras que cuando creó a Eva, la creó ¿qué? De la costilla del hombre. No lo formó igual que formó a Adán. Pero
le puso que una ayuda idónea que se asemejara a Adán, que fuera compatible con Adán. Por eso el Señor la saca, ¿verdad? De esa costilla mientras Adán está dormido. Comienza ¿qué? A trabajar en la vida de Adán. Y de la costilla de Adán, del hombre, crea a Eva. ¿Para qué? Para que el hombre no estuviese solo. Para que el hombre tuviera una compañía. Para que el hombre, ¿verdad? Que tuviera a alguien con quien conversar, a alguien con quien estar. Dice las escrituras que él que los creó que varón y según las escrituras varona, porque de la costilla, ¿verdad? Que de Adán fue creado. El Señor nos ha llamado, ¿verdad? A que nosotros podamos ser que imitadores de Él. Y el Señor había empezado que a dirigir la vida de ellos dos. Pero ellos no se dejaron guiar, ¿verdad? Muchos a veces somos así en la vida como pasó con Adán y Eva. Somos que no queremos, somos cabeciduros, por decir la palabra. A veces somos que no queremos ver lo que el Señor ha depositado en nuestras manos. O sea, ese don, ese propósito que el Señor había depositado en Adán y Eva. Y comenzaron a escuchar, ¿verdad? Las cosas y dejarse llevar porque alguien, ¿verdad? Comenzó a insinuarle cosas y a tentarlo. Y dañaron que el plan y el propósito que el Señor ya tenía establecido con ellos. O sea, ellos dañaron que el propósito que el Señor ya tenía establecido con ellos dos, porque el Señor quería que crear, sí, el Señor quería formar familia, pero era que en su momento, era en su tiempo, no en el tiempo de ellos. O sea, ellos querían que, el Señor quería que comenzara una obediencia con ellos, dirigir los pasos, dirigirlos y hacer de ellos, ¿verdad? Una criatura con propósitos, una criatura llena del propósito del Señor. Pero ellos desobedecieron, no escucharon y no hicieron caso a lo que el Señor les había dicho. Y empezaron a comenzar a escuchar la voz de lo que no era necesario, de lo que no era bien para ellos, de lo que no era agradable. Y comenzaron a pecar. ¿Por qué? Porque obedecieron y se olvidaron de quien los formó y de quien los creó. Y se dejaron influenciar por lo que no era bueno para sus vidas. No supieron diferenciar lo bueno de lo malo. Pero el Señor es nuestro alfarero. Y dice en la palabra que si nosotros nos dañamos en el camino, es que nos reconstruye. O sea, nos hace de nuevo, nos va formando. Dice en la palabra, mira cómo Job describe la creación del mundo, o sea, la creación de nosotros como personas. Job tiene una descripción de nosotros como ser humanos como
un arte. O sea, Job dice, o sea, nosotros somos que una obra de arte en las manos del Señor. Job describe en el capítulo 10, versículo del 8 a 11, Job describe que nosotros como somos que arte, somos que una pieza necesaria en las manos del Señor. Dice, acuérdate que como el barro me diste forma y en polvo me has volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste como huesos y nervios. Job describe que nosotros somos como una obra de arte. O sea, que nosotros, él nos va formando y desde el polvo, desde lo que tan insignificante que en un momento dado pensábamos que pudiéramos haber sido, desde el polvo, él nos va dando esa forma. Job describe que como el barro le fue dando forma. O sea, que desde lo que era tan poquito, que era polvo, el Señor fue dando forma. Y eso es una obra de arte. O sea, fuimos una obra de arte creada por el Señor. Porque es como el óvulo. El óvulo fue formándose poco a poco. Y ese embrión, ¿verdad? Fue formándose y dando creciendo, ¿verdad? Diferentes órganos, se fue dando la forma de un ser humano. Así mismo describe Job, ¿verdad? Que nosotros somos obra de arte, una obra de arte en sus manos. O sea, él nos va dando la forma como un barro. O sea, esa forma, ¿verdad? Yo me imagino que el Señor moldeándonos y ese barro dándonos esa forma de un alfarero, ¿verdad? Como el alfarero que es Él. El Señor nos va moldeando poco a poco. Y si en ese caminar, si nosotros nos rompemos, o si ese barro se va quebrando, que él va y repara, lo hace nuevo. O sea, somos una obra de arte en las manos del Señor. Y a veces no lo vemos en esa forma. Al Señor nos creó, pues nos creó. Pero no, o sea, no somos que una obra de arte. Somos que formados como el barro, que desde que no éramos nada, desde que éramos polvo, Él nos fue quedando esa forma, esa personalidad, ese físico. El Señor es que nos va moldeando. El Señor va que realizando una obra en nosotros que es perfecta. Quiere hacer de nosotros que una obra perfecta. A veces no lo vemos en esa forma. A veces creemos, ay, yo no sé por qué yo nací. Si bueno, naciste ¿por qué? Porque el Señor te creó. El Señor se plació en que tú nacieras. El Señor que tenía un propósito en ti. Y Él ¿qué? Él te cuidó y te formó desde el vientre materno tuyo. Él fue cociendo ese bizcocho, ese embrión, fue quedándole esa forma dentro de ese útero hasta que estuvieras completamente formado. No es casualidad que tú hayas nacido, no es casualidad que tú estés hoy aquí de pie físicamente, no es casualidad que tú tengas provisión, que tú tengas un lugar donde dormir, no es casualidad que tú tengas un techo, no es casualidad que tú tengas alimento, que tengas provisión, no es casualidad porque desde Efesios nos dice que el Señor cuando nos creó nos había preparado desde antemano para las obras, o sea, Él ya estaba obrando a nuestro alrededor para que cuando nosotros naciéramos, para que cuando nosotros saliéramos de ese horno, ya nosotros teníamos preparado un lugar donde habitar. Un lugar donde dormir. Un lugar donde podamos alimentarnos. El Señor
nos ya estaba llamando desde antemano y nos preparó un lugar donde nosotros podamos disfrutar ese aire libre, esa naturaleza que el Señor nos preparó desde antemano. No simplemente porque somos ¿qué? Carne y hueso, no. Si somos carne y hueso, pero ¿por qué? Porque somos formación de Él. Él nos fue moldeando como el barro. Desde el vientre materno de nos, ahí, en ese horno, Él nos fue quedando esa forma. Estos son los deditos, estos son los pies, estas son las orejas. O sea, el Señor nos fue que creando a su imagen ¿qué? Y semejanza. Todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, desde nuestro ¿qué? Comenzar, desde que éramos ¿qué? Un embrión, es porque hay un propósito en nuestras vidas. Hay ¿qué? Un plan preparado para nosotros. El Señor ya nos tenía preparado un lugar. Nos preparó un huerto donde habitar. Nos ha preparado todo para que no tengamos ¿qué? Escasez. Para que no tengamos que decir, no tengo alimento, no tengo donde dormir. No, el Señor ya tenía preparado todo. Nos ha preparado todo desde antemano para que nosotros podamos ¿qué? Ser merecedores de ello. Para que nosotros lo podamos ¿qué? Adorar. Nos podamos ¿qué? Rendirle alabanza. Rendirle a nosotros esas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos creaste. Porque tú nos has dado vida. Un nuevo amanecer. Una nueva oportunidad de echar para adelante. Una nueva oportunidad de nosotros ¿qué? Remendar, de arreglar lo que hayamos hecho mal. Es una nueva oportunidad que el Señor nos da con su misericordia para que nosotros podamos que enderezar nuestro caminar, nuestros pasos, para que podamos ser ¿qué? Unas mejores personas, podamos ¿qué? Disfrutar y a la misma vez darle las gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por la familia que tenemos, por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestros abuelos, por nuestro trabajo, por nuestros alimentos y por la misericordia y por el perdón que nos tiene. El perdón, ¿verdad? Porque dice la Escritura que nos libró, nos perdonó. Ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por nuestras vidas. Merecen que nosotros le demos las gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y lo que aún todavía continúas haciendo en nuestras vidas. Yo te exhorto que si quieres oración, tienes alguna petición, te puedes comunicar al 787-420-1117 o enviar un mensaje de texto al 787-648-8126. Puedes comunicarte al 787-420-1117 o enviar un mensaje de texto al 787-648-8126. Quiero orar por ti, ya sea que estés quebrantado de salud, necesites fuerzas, necesites a alguien que te dé aliento, alguien que vuelva a dejarte saber que en ti hay un propósito, que en ti todavía hay esperanza, que en ti todavía hay mucho por hacer. Hay que dirigir nuestros pasos. En Jeremías, capítulo 18, versículo 2, el Señor le habla, ¿verdad?, a Jeremías y nos dice, ¿verdad?, le dice a Jeremías: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero,
oh casa de Israel, he aquí que como el barro, la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. O sea, el Señor vuelve nuevamente, ¿ve qué? Le dice a Jeremías que nosotros somos, ¿qué? Como el barro, o sea, que Él nos va dando la forma. O sea, que si aún como el barro, Él puede hacer, ¿qué? En nosotros crearnos nuevamente. El barro en las manos del alfarero, si se va, ¿qué? Si se quebranta, si se echa a perder en aquella rueda, vuelve y ¿qué? Nuevamente hace una masa y vuelve nuevamente y que le va dando esa forma. Van dándole, ¿verdad?, la forma que el Señor desea en tu vida. Te va formando nuevamente. Si en el camino te quebrantaste, si en el camino que te dañaste, te echaste a perder, como el barro en las manos del alfarero, el Señor nuevamente ¿qué? Te reconstruye, te crea nuevo y con más ¿qué? Más fuerte. Crea ese barro ¿qué? Más firmeza. Crea una nueva, ¿qué? Hace una nueva creación. Quizás el barro no estaba, le faltaba un poco, pues entonces vamos a añadirle un poquito más. Vamos a añadir un poquito más de agua, un poquito más de barro. ¿Para qué? Para ir creando. Para que esa consistencia como que tiene el barro sea que se pueda que moldear. Es como el bizcocho, que cuando a veces si no le añadimos el qué, los ingredientes necesarios o quizás omitimos algún ingrediente, el bizcocho no va a ¿qué? Hacer esa forma que tú deseas, no va a crear el producto que tú quieres. Asimismo, somos como como el barro en las manos del Señor. Señor es nuestro alfarero. Quizás te faltaba algo en ese ingrediente. Sí, a lo mejor te faltaba ¿qué? La palabra, el deseo. Algo te hace falta en la vida de ¿qué? De nosotros, que nos quebrantamos, que nos echamos a perder, que nos rompimos en ese camino. Algo nos hace falta o algo te hace falta para que no te quebrantes y que toda esa cocción esté ¿qué? Preparada adecuadamente. Quizás te falta la palabra, te falta que el anhelo, te falta el deseo. Hay algo en ti que anhela, pero entonces tú no lo dejas entrar. No dejas que trabajen, que te moldeen. No dejas que el Señor te vaya dando esa forma. No dejas que el Señor vaya que trabajando en tu vida, trabajando en tu ser. Y no estás permitiendo que el Señor que sea tu alfarero. Te quebrantaste, pero mira, el Señor te da una nueva oportunidad. Señor te vuelve y te rehace. Si en el camino te quebraste, en el camino te dañaste, en el camino te manchaste, el Señor te está dando una nueva oportunidad para crearte nuevamente, para volverte a darte esa forma, levantándote y dándote esa forma necesaria nuevamente en tu vida. El Señor quiere moldearte, quizás quiere moldear tu carácter, quizás quiere moldear tu mente, quizás quiere que ese corazón que fue formándose en el vientre materno, quiere darte ¿qué? Una nueva oxigenación. Quiere dañar, ¿verdad? Romper, sacar aquello que estaba dañado en tu cuerpo y restablecerlo nuevamente, poniéndote un nuevo órgano. Porque si el corazón se para completamente nuestro sistema y dejamos de vivir. Esa es la bomba, ¿verdad? El corazón es la bomba
necesaria en nuestras vidas. Si no tenemos corazón, no tenemos que vida. O sea, ese es el capitán, ¿verdad? El corazón es el capitán de nuestra barca, que somos nosotros. Si ese corazón no bombea adecuadamente, nuestro sistema se va deteriorando. Si ese corazón va dañándose, nuestro sistema no va respondiendo adecuadamente. Comenzamos con la falta de oxígeno en nuestro sistema. Nos vamos deteriorando. Nos ponemos azulosos, cianóticos, con la falta de oxígeno. Nos vamos dañando completamente. Poco a poco. Desde de los pies va subiendo. Aquello que el Señor formó con tanto anhelo y con tanto deseo en aquel vientre materno, va dañándose. Lo que el Señor creó con ese afán, ese deseo de que esa vida fuera una vida llena de propósito, se va deteriorando. Permítele al Señor que el Señor obre en tu corazón, que el Señor quite ese corazón dañado y nuevamente ponga a fluirlo. Te quite ese corazón y ponga un corazón lleno de su amor, lleno de su gracia, lleno de su paz. Que quite todo rencor de nuestro organismo. ¿Sabes por qué? Porque el rencor daña, el odio daña. Y si nosotros le damos la prioridad a quienes nos hicieron mal y le damos dando más cabida al odio, al rencor y no al amor, nos vamos marchitando como una flor. Como una flor, ¿verdad? Se va marchitando. Cuando tú arrancas una flor de su tallo, ya no está recibiendo a través de ese tallo la oxigenación adecuada. Así mismo nosotros como nosotros somos la flor, si nosotros nos desprendemos del amor de Dios, si nosotros nos desprendemos de su palabra, si nosotros nos desprendemos de aquello que el Señor nos formó con tanto anhelo y con tanto deseo, nos desprendemos como tú desprendes una flor. La flor cuando la flor no recibe esa oxigenación, se va marchitando. Y se va marchitando, puedes meterle en agua, pero no dura lo suficiente. Las puedes poner en un aire acondicionado, no va a durar lo suficiente. Que duraría si estuviera a donde le pertenece, en su tallo, en su planta. Porque la raíz por eso es que cuando nosotros arrancamos una flor, la arrancamos completa. No tiene una raíz. La única raíz que tiene esa flor es ese tallo. Y ese tallo, la raíz de ese tallo, ¿dónde está? Profundo, sostenido. Y esa raíz están agarrada ¿de dónde? Del suelo, que es la que le está produciendo todos los nutrientes necesarios para que ellos puedan crecer, tenga vida. Esa raíz es esos nutrientes necesarios que la palabra del Señor. Esos nutrientes necesarios es el amor de Cristo. Y si nosotros nos desprendemos de lo que es el amor de Cristo, de lo que es la palabra, de lo que es el deseo que el Señor puso en nuestras vidas, si nos desprendemos completamente, nos vamos a marchitar, nos vamos a dañar. Pero el Señor quiere, ¿verdad?, dar una nueva oportunidad. Quizás ya esa flor que fue arrancada ya no va a volver a crecer, pero el Señor quiere
vuelve y que crea una nueva flor. De aquel tallo, aún todavía que estaba agarrado al suelo, a su palabra, Él quiere que volverla a florecer. Y vuelva a florecer. Y a lo mejor la flor es mucho más bonita. La flor es mucho más que hermosa. Agárrate de la palabra del Señor. No importa, ¿verdad? Cuánto daño te hayan hecho. Quizás te quebrantaste porque alguien te hizo daño. Quizás te quebrantaste porque te hirieron. Pero el Señor quiere volver nuevamente a formarte, a hacer de ti nuevamente una criatura. Quiere darte esa forma que quiere el Señor el alfarero. Quiere mostrarte, ¿verdad?, la grandeza de lo que es la creación. Quiere dejarte saber que tú fuiste llamado con un propósito. Un propósito, ¿verdad?, que el Señor depositó en la vida de cada uno. Dice en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Señor nos hizo, ¿verdad?, desde el vientre de nuestra madre, para que nosotros fuéramos personas con propósito. O sea, ya el Señor que había puesto su mirada en ese vientre. Jesús, antes de nacer, ya el Señor tenía preparado un vientre. Ya el Señor tenía preparado un horno donde iba a crearlo. Un lugar, ¿verdad?, donde iba a formarse en un lugar, ¿verdad?, con el amor. Y el Señor escogió, ¿verdad?, a María. Dice la Escritura una mujer virgen, una mujer que no había conocido varón, ¿sí? Tenía a su esposo, al que iba a ser su esposo, José, pero era virgen, o sea, ella no había conocido varón, o sea, ella no había tenido ningún pecado en ella, o sea, no había quebrantado, ¿verdad? Se había mantenido virgen. Y el Señor había enviado un ángel para encontrarse con María. Y le deja saber a María que ella había sido la escogida para llevar, ¿verdad?, al Hijo de Dios, al que en un momento dado se sacrificó para darnos vida. Ella había sido la escogida para llevar a nuestro Creador, ¿a quién? Al que una vez nos iba a perdonar, al que nos iba a llenar nuestra vida de gozo. Y así como el Señor había preparado ya, Jehová había preparado ese vientre de María, así mismo el Señor nos preparó la creación. O sea, el Señor preparó ese horno, preparó ese lugar donde iba a criarse, donde iba a ser llenado, ¿verdad?, ese embrión, donde se iba a ir a formar ese embrión. El Señor hace las cosas perfectas. Muchas veces nosotros no creemos y creemos que nosotros estamos en este lugar o que nacimos por casualidad. Nosotros no somos casualidad. El Señor nos creó con un propósito. El Señor nos creó y ya antes de la creación ya había un plan de vida para nosotros. Ya había un plan. Señor hace todo perfecto. Nos preparó un huerto. Nos preparó el lugar donde íbamos a habitar. Y si nosotros en ese caminar nos dañamos, nuevamente
Él nos hace, nos crea nuevamente y nos vuelve a dar la forma. Él nos vuelve ¿qué? A formar, como cuidó a Jesús desde el vientre materno, como nos creó en el vientre de nuestra madre, creándonos ¿qué? Y dándonos esa forma, ese nuevo ser que estaba para comenzar, ese nuevo ser que estaba pronto a nacer, para que ese alumbramiento de nuestras vidas tuvieran todo lo necesario. Así el Señor quiere hacer contigo. En la mañana de hoy el Señor quiere que tú nuevamente que vuelvas a nacer, vuelvas ¿qué? A nacer. Si en un momento dado te quebrantaste, te dañaste, si en un momento dado te marchitaste, como la flor se marchitó, si una vez estuviste herida o estás herida y no sabes cómo y piensas y lo estás dando todo por perdido, yo te tengo que nada el Señor lo da nada el Señor lo da por perdido. Cuando el profeta Ezequiel, el Señor lo guía que a un valle de huesos secos, un valle donde estaba aquellos, eran esqueletos, eran huesos, o sea, ningún hueso estaba junto con otro porque eran todos los huesos secos. Tú te imaginas, a veces nos podemos sentir como estaban en aquel lugar. Todos los huesos estaban secos. ¿Qué iba a encajar con qué? Porque nada estaba junto. Quizás había una cabeza por allá, un hueso por acá, el hueso del pie por acá. Pero ¿qué pasó? Vivieran estos huesos, lo que tú crees que diste que ya no había esperanza. El Señor le dice, ¿acaso tú crees que vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, solo tú, Señor, lo sabes. O sea, solo el Señor sabe que hay un propósito en ti. O sea, Él fue el que te creó. O sea, Él fue el que te formó. ¿Y cómo el Señor no va a saber si en ti puede haber vida? Si el que desde un principio el Señor te dio vida. El Señor te fue creando. ¿Y cómo es posible que tú creas que tú estás ya perdido? O sea, el Señor te quiere volver a construir, a reconstruir lo que en un momento dado era una persona, lo que en un momento dado era un ser viviente. El Señor quiere volver a crearte a ti, a formarte de lo que tú creías que ya estabas perdido, que quizás para la gente ya tú no hay esperanza en ti. El Señor quiere nuevamente que a reconstruir un ser nuevo en ti, como el alfarero, o sea, te quebraste, rompiste, pues vamos a hacerte nuevo. Vamos a hacerte mejor. Vamos a hacerte ¿qué? Que en ti haya que una esperanza, que tú veas que tú eres ¿qué? Creación suya, que tú eres creado por Él y que no eres casualidad. No es que estés aquí porque lamentablemente la formación de un óvulo y un espermatozoide, no. O sea, el Señor te creó a ti con un propósito y te quiere que volver a crear. Estos huesos volvieron a la vida. ¿Por qué? Porque así mismo fue declarado. O sea, fue declarado por la palabra que vuelven a unirse. Solamente tenemos que reconocer que la palabra del Señor es más grande que nuestro propio ser, que nuestra propia mente. Y solamente tenemos que creer en que es Él el que va a hacer ¿qué? De nosotros que el milagro. Que aun cuando pensamos que ya no tenemos esperanza, que ya lo damos todo por perdido, el Señor no lo da todo por perdido. El Señor quiere volverte a reconstruir lo que en un momento dado eras tú. Unir ¿qué? Entrelazar tus huesos. Volverte a darte una estructura. Crear en ti una nueva piel. Un nuevo pensar.
cambiarte lo que está dañado, ese corazón dañado, y darte que una nueva vida. Ponerte en ese corazón que un nuevo latir, que es el amor de Él. Es ese amor tan que solamente se puede vivir con Él. Que cuando creemos que ya estamos muertos, mira, no estamos muertos, tenemos vida. Y si tenemos vida y esperanza. O sea, tenemos que ser ¿qué? Buscar ¿qué? La palabra. Llenarnos de ella. Agarrarnos de esa palabra. Porque Él nos creó. Somos ¿qué? Carne y hueso, pero es porque Él nos creó. Y nos preparó las obras de antemano. Para que nosotros podamos ¿qué? Disfrutar de ellas. Vivir de la creación del mundo. Vivir ¿qué? Pero también ¿qué? Ser obreros de la palabra del Señor. Esas palabras no las llenamos, pero a la misma vez tenemos que ser hacedores de ella. Y ir por el mundo, ¿verdad? Que a dejar saber lo que las grandezas que el Señor ha hecho con nuestras vidas. El gozo que es el Señor en nuestras vidas. Ese amor tan de Padre, ese amor tan quebrantable, ese amor incondicional. Ese amor tan grande y ese sacrificio que el Señor hizo aquí en aquella cruz para que nosotros podamos ¿qué? Tener vida y vida en abundancia. Gracias, hermano, por haber escuchado esta palabra que el Señor ha puesto, ¿verdad?, en la mañana de hoy. Una palabra que sea de edificación, una palabra que sea que de sanidad, una palabra en la que nos podamos ser llenados de ella y podamos llenar, y que el Señor no nos dio nada por perdido. Que hemos un propósito, hay un plan divino para nuestras vidas, que nosotros que tenemos que encaminarlo. Gracias por permitirme ser parte de esta transmisión. Gracias a los pastores Leonel y Wanda Ramírez de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo por haberme permitido en la mañana de hoy llevar la palabra del Señor, por haberme permitido, ¿verdad?, ser la mensajera que el Señor ha puesto en este lugar hoy martes. Gracias a nuestros pastores Elvis Rodríguez y su esposa Joana Fonseca por haber puesto esa confianza y haberlo depositado, ¿verdad?, esa palabra para que yo pueda, ¿verdad?, ser transmisor de ella. Gracias a ti, mi Dios amado, por haberme escogido, por haber sido instrumento tuyo, mi Señor. Yo te pido, mi Dios, ¿verdad?, antes de despedirnos, si tuvieses alguna necesidad, quisieras oración, alguna petición, te puedes comunicar a los teléfonos 787-420-1117 o enviar un mensaje de texto al 787-648-8126. Antes de despedirme, ¿verdad?, le voy a dar las gracias a Yadira, que es la que está en los controles y que sin ella, ¿verdad?, esta transmisión no puede ser posible. Nos ponemos todos en comunión para despedirnos, ¿verdad?, de esta mañana, pero no de la presencia del Señor. Amantísimo mi Dios Todopoderoso, Padre amado, tú eres grande y misericordioso, mi Señor. Gracias, mi Señor amado, por haberme permitido esta mañana, Señor, ser obrera de tu palabra, ser instrumento tuyo, mi Señor amado. Gracias por esta palabra, Padre amado, que fue expuesta en la mañana de hoy, esperando que esta palabra haya sido de edificación, mi Señor amado, que tú hayas preparado, mi Dios amado, oídos prestos a escucharla, un corazón, mi Dios amado, sediento de ella, Señor amado. Yo te pido que si algunos en sus hogares se encuentran quebrantados de salud, aquellos que se encuentran en los hospitales, aquellos, mi Dios amado, Señor, que se encuentran, mi Dios amado, Señor, atados para la gloria, yo te pido que seas tú glorificándote, Señor amado, reprendiendo, mi Dios amado, toda artimaña del enemigo, Señor amado, y que tu paz y tu amor, mi Señor amado, tu inmensa misericordia para la gloria tuya, mi Dios amado, es que seas tú llenando, mi Señor amado, cada uno, Señor amado, de estas vidas de tu gozo, Señor amado, y que no todo está perdido, mi Señor
Señor amado, que solamente en tus manos, mi Dios amado Señor, tú renuevas para, amado Señor, nuestro ser. Tú haces de nuestras vidas, mi Dios amado, una nueva criatura, mi Señor, una nueva oportunidad para, amado Señor, que tú nos das, Señor, para seguir, mi Dios amado, haciendo el bien, mi Señor. Yo te lo pido, mi Dios amado Señor, que sea tú llenando, mi Dios amado, cada hogar de tu paz y de tu amor. Gracias, mi Dios amado, en tu santo nombre, mi Dios. Amén, amén, amén. Santo es Jesús. Dios bendiga.